Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Liwan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tiempo. Muy bien, muy bien. Es un placer estar nuevamente acá en tu canal charlando de libros, que es uno de mis temas favoritos. Y creo que el de hoy es uno de los favoritos de mucha gente, ¿no? ¿Querés Sí, yo mostrarle a creo la que gente sí. lo que es? Sí, yo creo que este sí es uno de los libros favoritos de todo el mundo porque todavía se vende, todavía lo lee la gente, lo cual a veces es difícil, ¿no? Muchas veces unos bestsellers, como que 10 años después ya nadie los está leyendo. Pero El Principito es un clásico que yo creo que va a permanecer por muchos, muchos años más. Y el Principito tiene muchas frases, ¿no? Que son muy conocidas. ¿Cuál es la que más te acordás de ese libro? Bueno, la más conocida de todas creo que es la idea central de este texto, que es lo esencial es invisible a los ojos, que solo con el corazón se puede realmente ver las cosas de manera clara. ¿Por qué crees que el autor puso al zorro para que dijera esa frase? Es muy interesante, ¿no? Porque los animales siempre representan cosas para nosotros. Siempre utilizamos, por ejemplo, al perro para representar la idea de fidelidad o de amistad, ¿no? Entonces, siempre estamos atribuyéndole cosas a los animales, los convertimos de alguna manera en personas también. Por ejemplo, pensamos en una serpiente, que también es un animal que aparece en el libro, como algo negativo, por muchos motivos. Y el zorro se lo suele asociar con la idea de astucia, me parece, ¿no? El zorro es un animal que es muy astuto, que piensa. Y creo que esa es una de las razones. Pero al mismo tiempo me parece que el zorro que aparece en este texto es un zorro muy bueno, cosa que generalmente cuando vemos dibujos animados, este animal se lo pone como algo negativo por lo general. Pero en este caso no, y yo creo que esa es una buena idea por parte del autor, porque tomó un animal que generalmente está asociado con cosas un poquito negativas para transmitir esta gran verdad. Y creo que es algo inesperado. Me parece que cuando leemos el texto, por lo menos eso me ocurrió a mí, yo veo un zorro y pienso, acá quizá va a pasar algo malo, ¿no? Pero en este caso es todo lo contrario. Él aprende esta gran lección de un animal que tal vez no esperaríamos que se la enseñara. Transmite mucha ternura y al lado de un personaje, de un niño. Claro, y eso también tiene mucho que ver con la idea central del libro, que es, bueno, una de las muchas ideas centrales del libro, que es este concepto de que nosotros, los adultos, hemos perdido la capacidad de ver las cosas como los niños, hemos perdido la perspectiva del niño, la inocencia, si se quiere. Entonces va, como vos decís, exactamente con ese tema. Menciona a muchos adultos, ¿no? En este libro, y como que Ujú. generalmente relaciona al adulto con el tema de los números, como que el adulto está constantemente pensando en números. Y en cierta manera, bueno, yo no me acuerdo de qué año es este libro, pero es como que hoy en día tenemos esa visión de los adultos, ¿no? Seguimos en la misma. Es verdad, es verdad. Y esa es una trama, ¿no? Un hilo que se encuentra a lo largo de toda la historia. Esto tiene que ver con la estructura, no sé si tal vez tocaremos ese tema después, pero uno de los temas recurrentes del libro es justamente la idea de que los adultos están encerrados en una manera circular de pensamiento, ¿no? Es un pensamiento circular, es un círculo vicioso. Y parte del problema es justamente el hecho de que nos fijamos en esas pequeñas cosas. Y esta vez, cuando yo estaba leyendo la novela breve, me acordaba justamente de algo que suelo discutir a veces con mis estudiantes, y es el hecho de que siempre, específicamente en esta sociedad, en Estados Unidos, la gente siempre se preocupa mucho por los numeritos, ¿no? Y a uno siempre se lo juzga en cuanto a números. La primera, incluso cuando uno es niño, cuando uno todavía no entró en el mundo de los adultos. Mismo entre los niños existe eso, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Y si uno tiene 10 años y le dice, tengo 6 años, entonces ya lo empiezan a discriminar de alguna manera porque no tiene la misma edad. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto dinero ganás? ¿Cuánto pesás? ¿Cuál es tu GPA, ¿cómo se dice? Tu promedio. Y todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos autos tenés? ¿Cuántos títulos tenés? Y todo ese tipo de cosas. Y creo que es muy vigente eso, lamentablemente. Todavía nos fijamos mucho en ese tipo de cosas que en el fondo son superficiales.
Y por eso en este libro creo que él critica mucho esa idea, ¿no? De fijarse en las estadísticas. Y mismo el mismo narrador nos da estadísticas, por ejemplo, de cuántos faroleros existen en el mundo y ese tipo de cosas también. Entonces, creo que se ha dado cuenta muy bien de que como seres humanos estamos todavía perdidos en los numeritos. Al principio del libro viste que el principito está, bueno, el autor, mejor dicho, está dibujando, ¿no? Y creo que tiene 6 años. Y bueno, yo soy maestra también y me acuerdo de eso, ¿no? Como vos mencionaste antes, desde que uno es chico es como que constantemente, ¿no? Es importante que sepas leer, escribir, hacer las sumas, las restas y dejamos de lado un poquito el lado artístico. Y me sentí identificada, bueno, con relación a ese tema, es que, claro, no le prestamos tanta atención a los chicos cuando son artistas de chicos. Y él, viste, en un momento dice, bueno, me mataron mi ilusión de ser, ¿no? Dibujante cuando era un niño. Sí, me encanta cómo empieza la novela con esa idea, ¿no? Diciendo, yo hubiera podido ser un gran artista, hubiera podido ser un dibujante, pero me dijeron que me ocupara de otras cosas y por eso terminé siendo piloto. Pero tenés razón, creo que todo lo que es artístico y creativo generalmente se trata de llevar al niño por un lado un poco más práctico, entre comillas, y esa es otra idea justamente. Me estaba acordando mucho de mis estudiantes, porque estos son todos temas que yo hablo con mis estudiantes en mis clases, la idea del pragmatismo, ¿no? Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes saben cuál es la filosofía, la escuela filosófica o la manera de pensar en la que está basada este país? Y generalmente me dicen que no. Y les digo, incluso es un sistema filosófico, es uno de esos ismos y empieza con P. Y tampoco saben. Cuando les digo pragmatismo, algunos han escuchado la palabra, pero la mayoría no. Y sin embargo, esa es la filosofía en la que está basada la sociedad estadounidense, en el pragmatismo, que es una filosofía que valora las cosas en cuanto a si son prácticas, si son útiles o no. Entonces, estudiar, por ejemplo, negocios, eso es útil. Estudiar filosofía no es útil. Entonces no se valora. Estudiar arte, ¿no? Estudiar teatro, estudiar mismo literatura, se los considera cosas que no tienen utilidad dentro del sistema de esta sociedad. Por supuesto que tienen también su utilidad, entre comillas, pero nuevamente, como vos decías, si alguien demuestra un impulso creativo, muchas veces lo que le van a decir es, eso está muy bien como un pasatiempo, pero no te dediques a eso. O sea, saca un título y después podés dibujar, podés pintar, podés tocar la guitarra, podés escribir y todo ese tipo de cosas. Pero hacer una carrera de eso es algo que muy poca gente realmente lo va a fomentar. Claro, de chico te dicen, te vas a morir de hambre si vas a estudiar eso, ¿no? Y digo, ¿cuántos artistas habría en este mundo si realmente desde chico uno pudiera estudiar o ejercer lo que quisiera hacer? Totalmente. Y ese es parte del problema, que muchas veces por esos motivos, la persona que tal vez tiene una inclinación artística, porque hay personas a las que les gustan las matemáticas y los negocios, y está perfecto, pero la persona que tenía tal vez una inclinación artística y terminó estudiando otra cosa, por una cuestión de pragmatismo, en algunos casos pienso que puede ocurrir que esa persona no va a ser feliz y siempre va a tener esa inquietud de no haberse dedicado a lo que realmente quería hacer y estar haciendo un papel que no es realmente el papel que quería hacer, casi como si fuera un actor tratando de pasar, ¿no? Y de demostrar que todo está bien, pero en el fondo está siempre esa idea. Ojalá hubiera podido ser un artista, como le ocurre al narrador y al protagonista de este texto. Nosotros siempre decimos que, o por lo menos en mi caso, que siempre tenemos un niño dentro nuestro, ¿no? En Ujú. este caso, el Principito se encuentra con varios personajes adultos, pero solamente él como que siente que está identificado con el narrador. Sí, sí, yo creo que él es la persona que se convierte finalmente en el amigo que el Principito está buscando. Creo que uno de los temas principales de este texto es la búsqueda de la amistad. La idea de que es necesario, todos necesitamos tener por lo menos un amigo verdadero. Y el Principito lo encuentra en el narrador y es mutuo, por supuesto, el sentimiento. Y a lo largo de todos sus viajes, como te acordarás, viste que el planeta Tierra es el séptimo planeta al que el Principito llega. Y pasa por varios planetas. El primero está habitado por un rey que está solo, ¿no? Después tenemos al bebedor, el alcohólico. Y uno de los personajes es el farolero.
Y ese es el único del que el Principito dice, de esta persona yo podía haber sido amigo, porque se ocupa de algo además de él mismo. Todos los demás están completamente ensimismados, están completamente absortos en su propio ser, ¿no? No piensan en los demás. En cambio, el farolero, si bien está equivocado de alguna manera, por lo menos está pensando en otra cosa, está pensando en esta actividad que tiene que hacer, o sea que ha salido de sí mismo. Pero al mismo tiempo, para el Principito esto no puede ocurrir porque el planeta de este señor es muy chiquito, entonces no entran dos personas en ese lugar. Pero nuevamente, la idea de él es lo que él valora realmente son estas personas que pueden pensar en los demás o en otra cosa que no sean ellos mismos, que es algo tan difícil de encontrar, ¿no? Hay tantos egos en el mundo hoy en día. Y mismo nosotros mismos a veces caemos en esto. En parte es inevitable porque como seres humanos somos seres que tenemos conciencia de nosotros mismos. Entonces, de alguna manera el ego es algo inevitable, pero a veces como que lo dejamos crecer y lo dejamos irse por las ramas. Y creo que gran parte de los problemas que hay siempre en el mundo y probablemente va a haber mientras no logremos controlar esto, justamente tienen que ver con esta idea, que tenemos esta conciencia de nosotros mismos, nos absorbemos demasiado por nosotros mismos hasta el punto que nos olvidamos que existen los demás también. Lo mencionaste muy bien también antes con respecto al tema de la amistad, ¿no? Y uno siempre dice, bueno, yo quiero que me traten de la misma manera en que yo trato a la gente. Y a partir de ahí te quería preguntarte, ¿qué opinas acerca de la relación del Principito con su Rosa? Eso es muy interesante. Es una de las primeras partes del libro, de los primeros eventos que ocurren, que me llamó la atención a mí. A mí una cosa que me gusta del Principito es que tiene también la posibilidad de leerse de manera alegórica. Entonces, este es un texto que se lo puede uno leer a un chico, como la primera vez que yo lo encontré, me lo leyeron cuando era chiquito y lo disfrutaba mucho y pensaba en la historia y lo que estaba pasando y la relación que tenía el Principito con la rosa, con los baobab, con ¿cómo se llaman? Los volcanes y todas esas cosas. Pero también hay una manera alegórica de leerla. Entonces, la rosa se presenta al principio como un ser así bastante orgulloso, un poquito egocéntrico, que tiene mucha vanidad. Y yo creo que es como que, claro, en un punto cuando está hablando con el zorro, el principito dice que yo creo que a mí me domesticaron y se refiere a la relación esta que tiene con la rosa, porque de alguna manera él sale de su planeta buscando una mejor situación de la que tiene, viendo si puede conseguir amigos en otro lugar. Pero yo cuando leí la parte esta de la rosa pensé en, lamentablemente, las muchas personas que a veces están atrapadas en una relación tóxica, como se dice hoy en día, ¿no? Y tratando de complacer a esta persona vanidosa o una persona orgullosa, una persona que piensa solo en sí misma. Porque eso es básicamente lo que hace esta flor. No piensa en él, sino que todo gira en torno a ella. Y ahí es donde está el problema en esa relación. Por eso yo creo que también que el Principito se va, porque no está del todo contento con la situación que tiene ahí. Y él siempre está buscando un amigo. Parte del encanto de este libro son los dibujos, ¿no? O sea, si este libro no tuviera esos dibujos, yo creo que no sería tan exitoso como es. Y uno de los dibujos que a mí me acuerdo que me llamó la atención siempre desde muy chiquito es en el que el Principito está arriba de la pared y la serpiente está tratando de subirse a la pared ahí cuando tiene esa conversación con ella, ¿no? La serpiente, como comentábamos antes, ¿no? Esta cuestión de cómo nosotros le buscamos sentido a los animales o buscamos leer eh, categorías o cualidades humanas en los animales. En la serpiente yo creo que se ve claramente. Otra cosa que me gusta hablar con mis estudiantes, a veces al principio del semestre hablamos de las asociaciones que tenemos con ciertos símbolos. Entonces les muestro, por ejemplo, una imagen de un perro y les digo, ¿qué piensan ustedes cuando ven esto? Y me dicen, y amigo o fiel, fidelidad, cosas por el estilo. Y cuando llegamos a la serpiente, les pregunto, ¿ustedes qué tienen una asociación positiva o negativa con este animal? Y la gran mayoría dicen que es una asociación negativa. Hay alguno que otro
que dice, no, no, para mí es positivo porque tengo una serpiente en mi casa o me gustaría tener una serpiente cosas así, ¿no? Pero en general la mayoría de la gente lo ve como algo negativo. Cuando les pregunto por qué, algunos me dicen, bueno, porque en la Biblia se presenta a la serpiente como algo malo. Entonces yo después les pregunto, pero ¿lo vemos como algo malo porque así está en la Biblia o está en la Biblia así porque ya lo veíamos como algo malo desde el principio? Es como el huevo y la gallina, ¿no? No terminamos más. Pero claro, si lo pensamos de esta manera, las sociedades empiezan como sociedades de agricultura, ¿no? La gente trabajando en los campos. Entonces, claro, la serpiente es el enemigo porque uno no la ve venir. Y cuando uno se quiere dar cuenta ya a veces es demasiado tarde, lamentablemente. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que veamos a la serpiente, al lobo, al zorro, como estos animales negativos. Pero me acuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo cuando yo estaba en la secundaria, que estaba todavía allá en Argentina, teníamos una clase que se llamaba orientación vocacional, que la tuvimos 2 o 3 veces nada más porque era una clase que la teníamos, la última clase de los jueves creo que era. Y por algún motivo la persona que daba esta clase, que era la psicóloga de la escuela, nunca podía venir. O sea que los jueves ya como que nosotros asumíamos que salíamos temprano, porque esta persona no venía nunca a dar la clase, vino 2 veces o 3 veces, una cosa así. Y una de las veces que vino nos dijo, es una de estas cosas así de psicología, que nos dibujáramos a nosotros y a nuestra familia en un papel, pero cada uno como si fuera un animal. Y yo dije, sonamos, porque yo no sé dibujar ningún animal. O sea, entonces, ¿qué pasó? Al final resultó, por suerte mi familia éramos solo 4, entonces eso era fácil porque no había que estar, el que tenía una familia de 7 estaba embromado. Y entonces pensé, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a dibujar los 4 animales que sé dibujar. Y después más o menos los voy buscando, a ver a quién puedo relacionar con qué cosa. Entonces dibujé un caballo, así más o menos. Después había un gato, después había un perro, y no me acuerdo a quién, de mi mamá, mi papá, no me acuerdo quién era cuál, ya pasó mucho tiempo. Mi hermano creo que puse el perro porque lo relacionaba con la amistad y que era una persona en la que uno podía confiar, cosas por el estilo. Y después dije, bueno, ¿qué más sé dibujar? Y bueno, lo más fácil de dibujar es una serpiente. Y entonces yo me dibujé como una serpiente, me atribuí eso a mí. Y pensé, bueno, la serpiente es un animal al que mucha gente le tiene miedo, pero al mismo tiempo es un animal que es bastante indefenso porque no tiene extremidades, ¿no? Tiene que ir arrastrándose todo el tiempo. Y después pensé, mucho tiempo después, cuando pasó el tiempo y me vine a vivir acá a Estados Unidos, que para mí la experiencia de mudarme a otro país fue como una experiencia de cambiar de piel, de alguna manera, de dejar atrás la piel vieja y, digamos, tener... Y eso es exactamente lo que hace la serpiente, ¿no? O sea, después de mucho tiempo lo vi y pensé, sin tener idea de lo que iba a pasar en mi vida, de alguna manera elegí al animal correcto. Y yo creo que hay una parte en la Biblia también que se menciona a las serpientes de manera positiva, lo cual es extraño, uno no lo esperaría. Pero en este momento no te puedo decir exactamente cuál es la frase porque la sé en inglés y la tengo toda mezclada, pero dice algo así como que uno tiene que ser bueno como una paloma, pero cunning, no sé cómo se dice cunning, no sé. ¿Qué sería? Astuto, ¿no? No sé, algo así, como una serpiente. O sea que se lo presenta como algo bueno. Y la serpiente es la que le propone al principito en el texto la solución, si se quiere, a su problema. Por supuesto, es mucho más complejo que eso, ¿no? Este es un texto que no sé si tendríamos que decir que hay spoilers o algo, porque creo que casi todo el mundo lo ha leído. Y, pero por las dudas, ¿no? Por las dudas, vamos a dejarlo ahí, no vamos a quemar el final ni ninguna cosa importante del texto. Pero ¿me entendés lo que te digo, ¿no? Esta idea de que hay una ambigüedad ahí en esa parte. Y la serpiente es el primer ser que el principito se encuentra cuando llega a la Tierra. Y por así decirlo, también el último que ve, ¿no? Así que me gustó toda esa idea de que se volvía al principio, de alguna manera en ese caso. Me quedé pensando en lo que habíamos charlado hace un rato de que, bueno, cuando uno es chico, viste que le decían, bueno,
de artista no vas a poder vivir, ¿no? Ujú. Y hay muchos adultos que ahora, bueno, te estoy diciendo, gente de 30 40 años que agarra la guitarra o agarra, no sé, una hoja de papel, empieza a dibujar, porque hay gente que le dice, dale, vos tenés esa capacidad, vos podés hacerlo, ¿no? Y como que el Principito hizo lo mismo con él, dale, dibújame algo, ¿no? Y le intentó, y yo creo que en nuestra vida siempre tenemos eso, que tenemos a alguien que siempre nos está tirando ondas positivas para que podamos desarrollar no solamente lo artístico, sino algo diferente, ¿no? A lo que somos. Sí, yo creo que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos una persona que siempre nos esté apoyando y que nos esté impulsando a, por ejemplo, desarrollar nuestros talentos, como en este caso, a ser mejores personas. Creo que es muy necesario eso. Yo te puedo dar muchos ejemplos a lo largo de mi vida de gente que he encontrado que me ha ayudado mucho, ¿no? Amigos, gente en el trabajo, gente en la universidad. Y esas son las personas que nos hacen quienes somos. Y por eso yo creo que el protagonista o el narrador, en este caso, esa es la parte de esta relación que tiene con el Principito, que es la que le cambia la vida, que de repente encuentra a una persona que lo entiende, que entiende sus dibujos, cosa que ningún adulto había entendido antes, y que además le pide que dibuje, que realmente valora el arte que esta persona produce. Es algo que nunca él había tenido antes porque los adultos nunca habían entendido lo que él estaba haciendo. Los primeros intentos como que él no se animaba, entonces dibujaba mal según el Principito, ¿no? Pero como en la Ujú. tercera, la cuarta ya le decía, uy, está excelente y lo que él dibujaba se lo interpretaba bien. Sí, y eso creo que es lo que todos necesitamos, ¿no? Necesitamos alguien que sepa interpretar lo que nosotros decimos o la manera en que nos expresamos. Creo que ahí hay una verdad muy grande en este texto. Y es como vos decís, alguien que entienda el mensaje, ¿no? Porque nosotros podemos decir algo y cada persona puede entender algo diferente. Yo puedo dar un mensaje, mandar un mensaje, hacer un video o lo que sea y mucha gente lo mira y dicen, ah, sí, estás diciendo esto, y tal vez esa no es exactamente lo que yo quiero decir. Eso hasta cierto punto no tiene importancia, pero no hay nada más lindo como encontrar una persona que entiende exactamente lo que queremos decir. Ahí es donde sabemos que hay una conexión, y esa es la conexión que tiene el narrador con este personaje. ¿Vos pensás que el Principito realmente existió? Eso sería interesante saberlo, ¿no? Si realmente hubo alguien en la vida del autor en el que está basado este personaje. Por ejemplo, sabemos que, ¿viste Alicia en el País de las Maravillas? Sabemos que hubo una verdadera niña en la que que inspiró toda esa historia, pero la verdad es que no estoy seguro acerca de este caso, si hay realmente una versión verdadera del personaje del Principito. Eso sería interesante explorarlo. Yo te cuento que a veces es como que pienso me gustaría explorar un poco más, hacer un poco más de investigación sobre las cosas que leo, pero al mismo tiempo yo soy la clase de lector que a mí me gusta el libro y siempre trato de quedarme solo con lo que dice el libro, si es posible. A veces, cuando por ejemplo hago mis videos, primero leo el libro, después hablo y después del video me pongo a investigar un poco más. Porque creo que esa es la idea, ¿no? La idea es, este es el libro y esto es lo que dice el autor, ¿no? Es interesante siempre, por ejemplo, buscar información biográfica acerca del autor. A mí, por ejemplo, yo necesito ver una foto del autor, si es posible, antes de leer el libro. No sé por qué, es una cosa que tengo. Me gusta ver la cara de la persona que está hablando. Pero creo que más allá de eso, a mí personalmente me gusta simplemente leer el libro y ver cómo interactúo yo con ese texto, qué me dice a mí, y después, viste, buscar. Entonces, por eso es que en este caso, por ejemplo, no busqué esta información de si estaba basado en alguien real o no, pero es algo que me gustaría saber ahora que lo preguntas. Este libro lo leí muchas veces. Bueno, lo volví a releer hace poco y no sé, tengo esa idea como que tal vez el Principito realmente es el narrador porque él visitó diferentes lugares, ¿no? Y Ujú. de repente desaparece el personaje del Principito. Es como que digo, bueno, tal vez sea parte de su imaginación o era él de niño. Sí. Además, viste que está en el desierto, ¿no? Y que está pasando por un momento difícil, que no tiene agua, entonces se puede pensar por momentos que tal vez es algo que él está proyectando, que es una especie de alucinación que está viendo
que entró en en un plano de la existencia un poquito diferente. Estoy seguro que debe haber muchas interpretaciones así, que tratan de explicar, ¿viste? Si realmente este encuentro ocurrió o es algo que estaba en la mente de él mientras estaba pasando por este momento difícil y que lo ayudó a sobrellevar esta situación. Te voy a mostrar, esta es la versión que yo tengo. A ver, no, yo tengo esa también. Esta era la que mostré antes, esta es el libro que era de mi abuela y lo he tenido todos estos años, pero es de la editorial Alianza. Y te cuento que no quise usar esta copia esta vez porque está viejita y cualquier día va a dejar de funcionar y no quiero romperla, ¿viste? Como que es un gran tesoro para mí. Pero también tengo la copia que tenés vos, exactamente la misma. Lo leí en inglés también hace un tiempo. Me acuerdo que lo leí en voz alta cuando lo leí en inglés, porque este es un texto que se lee en un par de horas, ¿viste? Esta edición, por ejemplo, tiene 80 páginas, algo así. Y me acuerdo cuando lo leí en inglés me puse a llorar. Cuando llegó lo que me mata a mí es la parte del zorro. Yo me pongo re, ¿cómo se dice? Re emotivo cuando llega esa parte. Y esa vez que lo estaba leyendo en inglés me puse a llorar. Es como que, y al final también. Pero lo he leído en español, me lo leyeron cuando era chico, no sé si me lo leyeron entero o no, no sé si realmente lo leí entero cuando era chico, porque cuando uno es chico la cosa es diferente, por lo menos conmigo. Y lo he leído en inglés, ahora lo volví a leer en español esta vez, y algún día me gustaría leerlo en francés. Vos sabés que yo tengo una copia de las obras completas del autor, Saint-Exupéry. Están en francés, son de de la biblioteca de la Pléiade, que es una colección muy famosa que tiene de todos los grandes autores. No sé por qué nunca lo leí, porque realmente no lo podría leer tranquilamente, con el nivel de francés que tengo, que no es muy alto, no es muy bueno, pero un libro como este es uno de los libros que los estudiantes de francés leen primero. Así que alguno de estos días lo voy a intentar, por lo menos para poder decir, ¿no? Leí El Principito en el original. Ahora, bueno, que mencionaste que lo leíste en más de un idioma. ¿Sentiste Ujú. lo mismo? ¿Te llegó el mismo, el mensaje? ¿Es el mismo? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Estoy tratando de acordarme. Vos sabés que la vez que lo leí en inglés fue en el año 2014, o sea que estamos hablando de bastante tiempo. Y yo honestamente no te podría decir qué me gustó más, por ejemplo, leerlo en español o leerlo en inglés, porque hay cosas que sí, prefiero leerlas en inglés. Yo, para poner un poquito de contexto, he vivido más de la mitad de mi vida en Estados Unidos, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque creo que he leído más en inglés que en español, por ejemplo, después de tanto tiempo de estar acá. Y creo que en los dos idiomas la lectura fue igual de provechosa, igual de efectiva y me llegó igual, si se quiere. No siento que, por ejemplo, la traducción, ninguna de las dos traducciones dejó de gustarme, vamos a decirlo de esa manera. Y creo que eso es lo bueno de leerlo en el idioma de uno o en alguno de los idiomas que uno maneja bien, ¿no? Si yo lo leyera en francés, como te digo, mi francés no es perfecto. Puedo leer nada más en francés y a veces tengo que buscar palabras en el diccionario. En un caso como este, de este texto, probablemente no, porque ya lo conozco, entonces no tendría que entrar en eso. Pero no, para mí las dos veces que lo leí me gustó de la misma manera, lo disfruté igual. Entonces, Jorge, lo que te voy a pedir es que después de que lo leas en francés, en la parte de comentarios, nos cuentes qué sentiste. Bueno, dale. Me encantaría porque me gustaría tener esa experiencia relativamente pronto. He estado leyendo otros textos en francés. Hace mucho que no leo en francés y siempre trato de leer alguna cosa en francés como para mantener un poquito, ¿no? Porque si no uno se empieza a olvidar del vocabulario y todo eso. Así que con mucho gusto. Y la última pregunta antes de dejarte ir. Este libro, así como está, ¿lo pueden leer la gente de cualquier edad o pensás que deberíamos de tener una versión para los niños? Yo creo que se puede leer, yo creo que todos lo pueden leer. Yo la primera vez que lo encontré, digamos, era muy chico, me lo leyó mi mamá probablemente o mi abuela, o las dos, y lo disfruté, porque tenemos diferentes niveles, ¿no? de lectura.
Entonces un niño lo puede leer y se enfoca en ciertas cosas, un adulto se va a enfocar en otras cosas. Pero me parece que sin importar la edad que tenga la persona que está leyendo el libro, lo que sí es importantísimo es que para leer este libro hay que tener el corazón de un niño. Y esa es la mejor manera de apreciarlo, creo yo. Creo que este es un libro en el que uno de una de esas tantas cosas con las que tenemos que dejar al adulto que somos afuera de la habitación mientras leemos este libro para realmente entenderlo, ¿no? Es muy importante tener ese corazón abierto cuando nos encontramos con este texto. Y lo que voy a agregar es que, bueno, cuanto más años pasan y uno envejece más, es como que me aferro más a lo que es el Principito, ¿no? Como que uno quisiera volver a la niñez y lo interpreto de diferentes maneras, pero creo que es uno de mis libros favoritos. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Para mí también. Y además es un libro que, si bien el final es problemático, como decíamos antes, y bastante triste, hay esperanza, ¿no? En este libro. Hay mucha esperanza. Y además es un libro que valora la amistad. Y para mí la amistad es uno de los más grandes tesoros de la vida, ¿viste? El Principito está buscando un amigo, el narrador está buscando un amigo. Y a lo largo de la vida hay muchas personas a las que llamamos amigos, ¿viste? Pero amigos verdaderos realmente hay muy pocos. Yo creo que si al final de la vida de uno puede decir, conocí a una persona que puedo decir es un verdadero amigo, yo creo que esa persona realmente tiene la mayor riqueza del mundo. Creo que la mayoría de la gente lamentablemente puede llegar a pasar toda una vida sin conocer a una persona que pueda decir realmente, esta persona es verdaderamente mi amiga. Así que te agradezco porque para mí nuestra charla fue la mejor excusa para volver a leer este texto, que de otra manera no lo habría hecho. Y además, te cuento que para mí, en este momento, absolutamente necesitaba volver a leer este libro, porque antes de leer este libro me había terminado de leer la novela de Sartre, que se llama La náusea, y el Principito es el antídoto perfecto para esa novela, porque realmente necesitaba algo un poquito más liviano, porque después de leer esa novela es como que dije, no, que necesito acá algo que me borre esta experiencia. Y el Principito fue perfecto para eso, así que ahora estoy contento otra vez. Y yo te lo agradezco a vos porque de esta manera virtual también hemos construido una linda amistad. Mil gracias a vos. Yo creo que también es algo es algo que valoro muchísimo. Esta idea de que tenemos que ver las cosas, ¿no? Con el corazón, que lo esencial es invisible a los ojos y todo eso. Y parte de eso es la amistad. Valoro muchísimo la amistad que tenemos. Así que te agradezco de todo corazón que me hayas permitido tener este espacio en tu canal y que me hayas inspirado a volver a leer este texto, porque en nuestras charlas además yo creo que siempre me ayudan, ¿no? Es siempre lindo volver a experimentar estos textos y a intercambiar ideas sobre ellos, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia de lectura diferente. Así que gracias nuevamente, por elegir este texto, por escucharme, por aguantarme y por nuestra gran amistad que valoro muchísimo. A mí me encanta escucharte, sé que sos un gran lector, así que recomiendo a todo el mundo realmente que vaya a tu canal y bueno, que lea muchísimo de esos libros que vos ya leíste. Mil gracias, Liwan, mil gracias. Entonces nos vemos pronto, Jorge. No sé si va a ser una película, otro libro o una charla acerca de la vida. Tenemos muchas ideas, así que con seguridad, de algo vamos a hablar. Siempre va a haber tema, así que no hay problema con eso. Mil gracias nuevamente, Liwan. Nos vemos pronto. Nos vemos.